Les habla Ben desde Pekín, China. Bienvenidos a mi podcast El Cuento de Roma. Episodio 44, Plutarco y Dionisio de Halicarnaso. Plutarco y Dionisio de Halicarnaso, dos nombres que hemos oído una y otra vez durante este podcast, y esto significa que, como estudiantes de la historia de Roma, dependemos de ambos personajes, al igual como dependemos de lo que Virgilio y Tito Livio escribieron, lo cual he relatado en nuestro episodio 22. Dependemos de Plutarco por sus relatos de los comienzos de Roma, aquellos primeros amaneceres de la ciudad de las 7 colinas. Y también por otra de sus obras, la tal llamada Vidas Paralelas, una obra de la que vamos a hablar en unos 10 minutos de aquí. Y dependemos de Dionisio de Halicarnaso por su estilo de pensar, de escribir y de dar a conocer la historia, y por su sobriedad a la hora de escribir. Hace 22 episodios hemos hablado de Tito Livio y de Virgilio, y aquí van las dos mayores diferencias entre aquellos dos personajes, ambos verdaderas estrellas de su época, y estos dos personajes, nada menos conocidos, apreciados y leídos. 1. Mientras Tito Livio y Virgilio se embarcaban en sus viajes mentales a medida que iban atravesando el océano de sus imaginaciones, sin importar dónde echarían anclas al final de cada capítulo, libro o cada oración, en el caso de Virgilio, Plutarco y Dionisio obtenían todos los mapas pertinentes, todos los detalles de puertos a visitar y hasta sabían las profundidades del mar en cada uno de los puntos claves de sus piezas a la hora de imaginar esa obra una vez terminada. En otras palabras, Tito Livio y Virgilio, si bien este último raramente se sintió contento con sus propias obras, ambos eran lo que hoy en día se llama pantsers en el mundo de escritores, es decir, que escribían primero y analizaban luego. La palabra pantsers, dicho sea de paso, es una palabra en inglés que proviene de la frase inglesa writing by the seat of your pants, que traducido al castellano literalmente significa algo así como escribir agarrándose de la silla con el borde de los pantalones, pero que en realidad significa algo así como escribir hasta que a uno se le quemen los dedos y sin importar a dónde esa historia vaya. Mientras tanto, tanto Plutarco como Dionisio de Halicarnaso escribían de una forma mucho más coordinada y ambos sabían a dónde llegarían antes de siquiera haber empezado a escribir. En inglés, eso se llama outliner. Algunos escritores son puramente outliners y otros son puramente pantsers. Como un ejemplo clásico, Ernest Hemingway era un perfecto ejemplo de un outliner. Si bien él no usaba diagramas o bosquejos para sus capítulos y escenas, él sabía perfectamente cómo y dónde su obra llegaría aún antes de haber empezado a escribir su página número 1. 2. Mientras Tito Livio y Virgilio se aislaban de las penurias por las que los ciudadanos comunes, legionarios, esclavos y hasta emperadores pasaban en sus vidas privadas, Plutarco y Dionisio sabían cómo ponerse en los pies de otras personas. Bueno, estas fueron las dos diferencias más importantes literariamente hablando, y ahora quiero mencionar la tracalada de diferencias que estos dos personajes mostraban en todos los otros ámbitos de la vida, incluyendo apariencia física, lugar de origen, educación y últimamente el por qué escribían lo que escribían. Porque al final y al cabo, cuando uno se encuentra frente a un escritor, la primera pregunta que uno se pregunta, o que se tendría que preguntar, es que por qué esa persona escribe lo que escribe, ¿verdad? Cervantes Saavedra, Jorge Luis Borges, Ernesto Sábato, Isabel Allende, Gabriel García Márquez, José Eustacio Rivera, Manuel Argüello Mora, Alejo Carpentier, Flavio Herrera, César Atahualpa Rodríguez, Mario Vargas Llosa, Vicente Blasco Ibáñez, Pedro Calderón de la Barca, Tomás de Iriarte, Manuel Machado, Francisco de Quevedo y todos en esta larga lista, que dicho sea de paso pudo haber sido tanto más larga, repito, todos estos autores tenían sus propias, únicas y diferentes razones para escribir, y Plutarco y Dionisio de Halicarnaso no eran la excepción de esa regla. Entonces, vayamos a una breve lista de las diferencias físicas, históricas, educacionales y demás ámbitos entre estos dos autores y los autores de nuestro episodio 22. Luego tendremos otra lista de diferencias entre Plutarco y Dionisio, sin cuidado.
1. La primera diferencia es obviamente la barba. Si bien ambos vivían en más o menos la misma época que Tito Livio y Virgilio, bueno, más o menos, ambos estos autores tenían barba. Tito Livio y Virgilio, por cualquiera que sea la razón, siempre fueron retratados sin barba. No voy a entrar en el porqué de todo eso, simplemente lo nombro. 2. Al contrario de Tito Livio y Virgilio, tanto Plutarco como Dionisio de Halicarnaso no nacieron en Italia, sino que eran hijos del mundo griego. Esto, como veremos más tarde, será una buena pista para averiguar el por qué escribían lo que escribían, una vez que sepamos las condiciones entre Roma y Grecia en esos tiempos con más detalle. 3. Ambos, Plutarco y Dionisio de Halicarnaso, tenían un buen conocimiento de las relaciones entre Roma y las partes del mundo que en el tiempo de sus vidas estaban bajo el control de Roma. Y ambos, creo yo, apreciaban el nacimiento de la tal llamada Pax Romana, aun si todavía haría falta un par de décadas hasta que esa paz sea llamada así. Tito Livio y Virgilio, por el otro lado, no tenían mucha idea de lo que verdaderamente pasaba entre Roma y el resto del mundo, con la excepción de los relatos tomados de lo que otros testigos les decían como para poder crear sus historias. Y, por supuesto, Plutarco y Dionisio veían las cosas desde afuera de Roma. Si uno quiere apreciar la belleza de una playa, uno tiene que pararse en la playa y mirar, y no estar metido en el agua del océano hasta el cuello. 4. Existe un aura de humildad en las palabras de estos dos personajes que sale a la superficie cuando uno lee sus obras y que es raramente detectada cuando uno lee la Eneida o las obras de Tito Livio. 5. Tito Livio y Virgilio tenían que mantener su estatus de superhéroes de su época para poder subsistir. A Plutarco y a Dionisio no le importaba mucho lo que los demás dirían. Es más, ambos tenían otras fuentes de ingresos suficientemente abundantes como para ni siquiera tener que preocuparse si lo que ellos escribían se iba a vender o no. 6. En sus vidas personales, ambos, Plutarco y Dionisio, eran mucho mejores padres y esposos que Tito Livio y Virgilio. Ahí lo tenemos, dos pares de autores, dos pares de diferentes características. Obviamente, lo que une a todos estos cuatro personajes es que todos ellos escribieron de Roma y sobre todo de Roma antigua, de aquellas tinieblas que tanta gente ya en la época de Augusto añoraba y miraba con un aire de romanticismo e idealismo. Leer y comparar la historia de Roma antigua de las manos de estos cuatro autores es muchas veces para mí, y repito, esto es un poco una opinión personal mía, es como leer la vida de Jesús de la mano de los cuatro evangelios de la Biblia: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Uno de ellos escribió más de la juventud de Jesús y la huida a Egipto cuando Jesús aún era un bebé. Otro de ellos se dedicó a describir los últimos momentos de la vida de Jesús más que los otros. Y otro de ellos puso mucho mayor atención en la parte de la vida de Jesús cuando éste se dedicaba a viajar y a hablarle a la gente y a la época de los milagros del Mesías. A lo que me refiero es que nadie lo tiene todo, y hacer una recopilación y una buena coordinación de lo que entre los cuatro escribieron es la mejor idea a la hora de aprender de Roma antigua. Exactamente eso mismo sucede con nuestros cuatro autores. Uno de ellos ni siquiera menciona a Rea Silvia, la madre de Rómulo y Remo, y en lugar de ello la llama con un nombre totalmente diferente. Otro de ellos no menciona el rapto de Lucrecia y en lugar de ello nos propone una versión muy diferente de por qué Roma se convirtió en una república, una versión mucho más susceptible a las realidades del pueblo de aquellos tiempos. Y solamente uno de ellos describe las guerras entre Roma y Pirro de Epiro, mientras otro de ellos ignora repetidamente a personajes importantes en la historia de Roma como si nunca hubiesen vivido. Solamente Virgilio describe Troya en tanto detalle, pero todos se ponen de acuerdo que Roma y los romanos provenían de más o menos esa área del mundo. Bueno, vayamos ahora a una breve descripción de nuestros dos personajes para luego hacer una comparación entre ellos, diferencias y similitudes. Plutarco. Plutarco nació en el año 46 de nuestra era
y eso significa que él era el último de los 4 autores de nuestra lista. También significa que Plutarco nació durante el reino del emperador Claudio y 3 años después del comienzo de la invasión romana a las Islas Británicas. Durante el año de su nacimiento, Tracia se convirtió en parte del Imperio Romano, y en ese mismo año un censo dio a conocer que 6 millones de humanos vivían dentro del imperio mismo. Plutarco vivió hasta el año 120 de nuestra era, o sea que vivió durante las épocas de los emperadores Nerón, Galba, Otón, Vitelio, Vespasiano, Tito, Domiciano, Nerva, Trajano y Adriano. 11 emperadores en total si contamos a Claudio. Plutarco nació y murió en una localidad llamada Queronea, que quedaba a unos 80 kilómetros al este de Delfi. Queronea era una ciudad que tenía un estatus de ciudad libre y fue un centro de refinamiento de aceites y perfumes de flores que se usaban como remedios contra diversos tipos de dolores. La vieja Queronea desapareció durante la Edad Media. Hubo 2 batallas importantes en Queronea para aquellos que quieran saber más de esto. Una fue en el año 338 a.C. y otra en el 86 a.C. y Queronea perdió en ambas. En nuestro podcast tendremos un episodio de la batalla del 86 a.C., puesto que esa batalla fue parte de las guerras mitridáticas. Bueno, cabe añadir que algunas citas históricas lo nombran como Plutarco de Queronea. Plutarco fue, más que nada, un biógrafo y filósofo moralista griego. Plutarco realizó muchos viajes por el mundo mediterráneo, incluyendo 1 a Egipto y 2 o 3 viajes a Roma. Gracias a la capacidad económica de sus padres, Plutarco estudió filosofía, retórica y matemáticas en la Academia de Atenas. Uno de sus maestros, citado a menudo en sus obras, fue un tal llamado Amonio. Algunos de sus amigos fueron muy influyentes, como Quinto Socio Seneción y Minicio Fundano, ambos importantes senadores y a los cuales dedicó algunos de sus últimos escritos. La mayor parte de su vida se la pasó en Queronea, donde fue iniciado en los ministerios del dios griego Apolo. Sin embargo, sus obligaciones como el mayor de los 2 sacerdotes de Apolo, en el oráculo de Delfos, donde Plutarco era el responsable de interpretar los augurios de la o de las pitonisas del oráculo, ocupaban aparentemente una buena parte de su vida diaria. Llevó una vida social y cívica muy activa, además de producir una gran cantidad de escritos, parte de los cuales aún existen hoy en día. Se cree que durante otro viaje a Asia Menor llegó a visitar la ciudad de Esmirna, un centro de filosofía de aquella época. Además de sus deberes como sacerdote del templo de Delfos, Plutarco fue también magistrado en Queronea y representó a su pueblo en varias misiones a países extranjeros durante los primeros años de su vida pública. Su amigo Lucio Mestrio Floro, de quien tomó su nombre romano Lucio Mestrio Plutarco, quien fue un cónsul romano, patrocinó a Plutarco para conseguir la ciudadanía romana y, de acuerdo con el historiador del siglo VIII, Jorge Cincello, el emperador Adriano nombró a Plutarco, ya en la vejez de Plutarco, procurador de la provincia de Acaya, o sea, Grecia. Este cargo le permitió llevar ropas y ornamentos de un cónsul romano durante cualquier evento oficial, ya sea en Roma como en cualquier otra parte de Grecia. Su obra maestra, por lejos, es una colección de obras llamadas Vidas Paralelas. Esa es una serie de biografías de griegos y romanos famosos elaborada en forma de parejas con el fin de comparar sus virtudes y defectos comunes. Las vidas supervivientes contienen 23 pares de biografías donde cada par comprende una vida griega y una vida romana, así como 4 vidas desparejadas. Para cualquiera que estudie esa parte de la historia, verdaderamente les recomiendo meterse en esa piscina de conocimiento. Como suelo decir yo, las aguas de esa piscina provienen directamente de las fuentes de juventud literaria, en mi opinión personal. Y aquí les doy 10 de las vidas paralelas para que vean a quién Plutarco decide comparar con quién. Recuerden, siempre es un romano de un lado y un griego del otro lado. Y eso no es por el orden en el que él las escribió, sino por orden mío, nada más. 1. Teseo y Rómulo, fundadores de Atenas y Roma respectivamente.
2. Licurgo y Numa Pompilio. 3. Temístocles y Camilo. Así es, aquel Marco Furio Camilo. 4. Pericles y Fabio Máximo. 5. Alcibíades y Coriolano. 6. Arístides y Catón. 7. Pirro y Cayo Mario. 8. Lisandro y Sila. 9. Demóstenes y Cicerón. Y finalmente 10. Alejandro Magno y Julio César. Comentario mío, qué honor para Julio César. Bueno, ahí lo tenemos. La otra obra grande de Plutarco, la tal llamada Moralia, obras morales y de costumbres, eso es algo que vamos a mencionar en más detalles cuando lleguemos a la época de Plutarco mismo, y a la velocidad que vamos en este podcast, eso va a ser allá por el año que viene. Plutarco menciona varias veces en sus obras a algunos de sus hijos, y hoy en día sabemos que su esposa, llamada Timóxena, le dio 5 hijos a Plutarco. Timóxena, Querón, Soclaro, Autóbulo y Plutarco, quien creo era llamado Plutarco el Menor en sus tiempos. Y ahora vayamos a la pregunta inicial. ¿Por qué Plutarco escribía lo que escribía? Personalmente no tengo datos suficientes como para dar un análisis que fuese científicamente aprobado, pero sí puedo dar mi propia opinión. Plutarco llegó a ser un ciudadano romano y al mismo tiempo fue un sacerdote en Delfi, lo que le daba acceso a personas y a lugares pocas otras personas en el mundo antiguo podían acceder. Para ponerlo en una sola oración, yo creo que Plutarco quería hacer el mundo un mejor lugar para sus propios contemporáneos, ya que recordemos que Grecia era una provincia romana en ese entonces, algo que a muchos griegos les causaba migrañas y malestar estomacal. Y también creo que Plutarco, como un filósofo, estaba consciente que vivir una vida en paz con uno mismo era la única vida que valía la pena vivir. A pesar de haber vivido en una época durante la cual el cristianismo ya se empezó a escuchar hablar, aún no se empezó a sentir. Y como un griego del primer y segundo siglo de nuestra era, Plutarco era lo mejor, repito, lo mejor que un estudiante de Roma antigua puede recibir de alguien nacido fuera de Roma. Punto y aparte. Dionisio de Halicarnaso. Dionisio de Halicarnaso nació en el año 60 a.C., o sea, solamente 4 años después de Tito Livio y 10 años después de Virgilio. Como un contemporáneo del primer emperador de Roma, Dionisio tuvo una vida muy diferente que Virgilio o Tito Livio, por el solo hecho de haber nacido fuera de Italia. Cuando Dionisio nació, el imperio aún no existía y Julio César aún no había llegado ni al poder ni a la fama después de la conquista de las Galias. De hecho, el año que Dionisio de Halicarnaso nació, Julio César acababa de crear el triunvirato con Pompeyo y con Craso, y en ese mismo año Julio César tuvo una victoria en Lusitania. Un solo año más tarde, en el 59 a.C., César obtuvo el consulado junto al conservativo Marco Calpurnio Bíbulo, pero que todo el mundo conoce como Bíbulo. Bueno, volviendo a Dionisio, sabemos que él nació en Halicarnaso, una ciudad situada sobre el mar Egeo y que hoy coincide con la ciudad de Bodrum de la actual Turquía. En el año 272 a.C., esa ciudad pasó a ser parte de los seleucidas. Eso era después de la muerte de Alejandro Magno, y más tarde, en el año 189 a.C., pasó a ser parte de Roma. La ciudad fue parte de las revueltas de Mitrídates por un breve periodo, pero en general era una región más bien calma y disfrutaba de una autonomía relativamente generosa de Roma. Hijo de Alejandro de Halicarnaso, Dionisio fue educado por los mejores maestros de la época y también sabemos que Dionisio fue a Roma a la edad de 30. Allí se relacionó con personajes distinguidos de las sociedades, tales como Quinto Elio Tuberón, quien fue un senador y político romano de la época y quien llegó a ser cónsul en el año 11 a.C., ya cuando Augusto estaba en el poder. También sabemos que Dionisio realmente disfrutaba de la alta sociedad de Roma y que tuvo amistades en familias de las clases más altas de aquellos días. A pesar de ser un simple maestro de retórica en la lengua griega, Dionisio aprendió a hablar la lengua latina como pocos otros.
Su principal trabajo, titulado Antigüedades Romanas, abarca la historia de Roma desde el período mítico hasta el comienzo de la Primera Guerra Púnica. La obra fue dividida en 20 libros, de los cuales los primeros 9 permanecen enteros, el 10º y 11º están casi completos y los restantes están incompletos. Los 3 primeros libros de Apiano, otro autor romano de origen griego que vamos a ver en el futuro, y las vidas de Camilo y Coriolano escritas por Plutarco se basan muchísimo en el trabajo de Dionisio. Yo hasta me animo a decir que de los 4 autores que he cubierto en este podcast, Tito Livio, Virgilio, Plutarco y Dionisio, este es el que escribe con la mayor capacidad de convencer a sus lectores de la veracidad de los hechos incluidos en sus obras. En otras palabras, si tengo dudas sobre algún tema, y si ese tema es desarrollado por Dionisio y otro de los 3, siempre me basaría en la versión de Dionisio. Y ahora, al igual que hace unos minutos, vayamos a nuestro análisis de por qué Dionisio de Halicarnaso escribió lo que escribió. Pero, en el caso de este hombre, esta tarea es mucho más fácil, ya que él mismo nos ha dado la respuesta con un extenso prólogo de su obra maestra, Antigüedades Romanas. Él mismo dice que su propósito de escribir esas obras es enseñar a sus compatriotas griegos el carácter de la fundación de Roma y los motivos de su gran expansión. Dionisio hace énfasis en los orígenes griegos de Roma y en que es por puro mérito y no por la fortuna o el azar lo que les consiguió la hegemonía a los romanos. El historiador explica el éxito de los romanos por el hecho de que ellos habían perfeccionado la herencia griega en lo militar, lo político y lo cívico. Dionisio no llama a Rea Silvia, la madre de Rómulo y Remo, con ese nombre. En lugar de ello, él la llama Ilia Silvia. Dionisio se basa mucho en autores de la época tales como Lucio Cincio y Fabio Pictor, otro personaje en mi lista de biografías, y en parte es por eso que muchas veces lo que Dionisio escribía solía diferir mucho de otros autores, especialmente Tito Livio. A veces hasta me imagino que si hoy en día un estudiante va a una librería a comprar un libro, digamos, de los viajes de Cristóbal Colón, ese libro sería muy diferente dependiendo de la edad del estudiante. Si el estudiante tuviese 7 años, la persona que atiende en la librería probablemente le ofrecería a ese estudiante un libro con ilustraciones bien grandes, cuadritos sinópticos bien coloridos y con letras grandes. Fechas de segundo nivel de importancia no figurarían ahí. Los mapas capaz que tengan animalitos coloridos y una rosa de los vientos bien grande indicando el norte. Ahora, si el estudiante tuviese unos 12 años de edad, seguro que se le ofrecerá otro tipo de libro, más didáctico, letras un poco más chicas para que quepa más texto, y las ilustraciones serían mucho más serias en sí. Pero, si el estudiante es un adulto, el libro capaz que no tenga ningún tipo de ilustraciones y en vez de ello, la lista de citas bibliográficas y un buen glosario capaz que sean las partes más importantes de ese libro. ¿A qué me refiero con eso? Yo creo que si los romanos de aquella época se preguntaban de sus propios orígenes, todo dependía del nivel intelectual de la persona. Primer nivel, vaya a ver los libros de Tito Livio y Virgilio porque es un show de primera calidad. Segundo nivel, Fabio Pictor, Plutarco, Apiano, Lucio Cincio y tantos otros. Nivel más alto, en ese caso, vea las obras de Dionisio de Halicarnaso. Hay otros, pero no los quiero mencionar hoy aquí. ¿Qué nos queda hoy? Nos falta una muy breve lista de las principales diferencias entre Plutarco y Dionisio de Halicarnaso, así que empecemos ya. 1. Plutarco era un biógrafo, Dionisio era un historiador propiamente dicho. 2. Las guerras pírricas solo existen en las obras de Plutarco, al menos hoy en día. 3. Plutarco era mucho más introvertido y menos ansioso por salir a festejar con amigos y celebridades que Dionisio. 4. Según fuentes de contemporáneos, Plutarco era alto, Dionisio era medianamente bajo. 5. Dionisio aprendió a hablar latín mucho mejor que Plutarco. Además, Dionisio era un crítico de primerísima calidad. 6. Plutarco se oponía fuertemente al epicureísmo. Dionisio no tenía ese tipo de dolores de cabeza. 7.
Dionisio favorecía la educación de jóvenes por sus familiares y la aristocracia de la sociedad misma. Plutarco no tenía ninguna opinión favorita acerca de ese tema. 8. Dionisio practicaba el escribir por emulación y por superación de lo que uno leía de otros autores. Y 9. Como filósofo, Plutarco tenía una noción perfectamente definida de lo que es el alma humana. Y como punto final, quiero leer lo que Plutarco dice acerca del alma de un ser humano. El alma, siendo eterna, después de la muerte es como un pájaro enjaulado que ha sido liberado. Si ha pasado mucho tiempo en un cuerpo humano y se ha vuelto manso por muchos asuntos y por hábitos largos, el alma inmediatamente tomará otro cuerpo y una vez más se verá envuelto en los problemas del mundo. Lo peor de la vejez es que la memoria del alma del otro mundo se va oscureciendo, mientras que al mismo tiempo el apego a las cosas de este mundo se van volviendo más fuertes, ya que el alma tiende a retener la forma que tenía en el cuerpo. Pero esa alma que permanece solo un corto tiempo dentro de un cuerpo, hasta que es liberada por los poderes superiores, recupera rápidamente su fuego y pasa a cosas más altas. Plutarco, de sus Moralias. Nuestro episodio próximo será otra historia interesante de dos personajes, dos héroes de la Segunda Guerra Samnita o la Gran Guerra. ¿Y qué sería de un buen cuento si no hubiese un bosque encantado o un lugar donde todo el mundo teme entrar, verdad? Bueno, tenemos un bosque así en nuestro episodio que viene y tenemos mucho más. Entonces, nuestro próximo episodio, episodio 45, Fabio Ruliano y Papirio Cursor. Gracias por escuchar y hasta el episodio que viene.